Este pasaje de la Escritura que acabamos de leer, en su contexto, nosotros encontramos, amados hermanos, que Juan el Bautista era un hombre que había venido para abrir camino, nada más y nada menos que aquel que había de venir a transformar el mundo. Juan el Bautista venía a abrir camino, y entonces Juan el Bautista se conoce como aquel que vino a dar testimonio de la luz, que no era dar él la luz, pero él vino a dar testimonio de la luz, y él vino a abrir camino al Mesías. Ustedes probablemente recuerden que cada vez que viene un personaje importante, que viene por ejemplo un político o un gobernador, las calles por donde va a pasar ese político, ese gobernador, se arreglan, ¿sí? Y se arregla no solamente la calle, se arreglan los negocios, se arregla todo eso para que esa persona importante cuando pase por ahí, pues vea que todo está bonito. Yo recuerdo una vez que vino Clinton, cuando era presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que vino a la ciudad de Monterrey. La ciudad lució hermosa por todo ese lugar, pero eso implicaba mucho trabajo. ¿Por qué? Pues porque implicaba pavimentar las calles, tapar los baches, arreglar, adornar todo para que cuando pasara, hermanos, pues todo el contingente que venía con él, hermanos, pues se viera todo bien, la ciudad luciera bien. Llegó a la macroplaza, la plaza principal, al gobierno, ahí se puso una plataforma y todo se veía muy, muy bien. Pero pues hubo quienes tenían que hacer el trabajo de abrir el camino. Había quienes tenían que hacer el trabajo de reparar todo lo malo. Y entonces cuando viene Juan el Bautista, la Biblia dice que lo áspero se allane, ¿verdad? Y es decir, que se arregle todo el camino porque viene el Mesías, porque viene el Señor Jesús. ¿Pero a qué viene el Señor Jesús? El Señor Jesús viene a establecer su reino. Él viene a establecer el reino de los cielos. Y el reino de Dios tiene un propósito. El reino de Dios tiene el propósito de buscar y de salvar lo que se había perdido. ¿Verdad que sí, hermanos? Jesús es una de las cosas que Él menciona, de las razones por las cuales Él vino a este mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? Que Él tuvo que venir a buscar y a salvar, que Él tuvo que venir a establecer su reino aquí en la tierra. Pues lo que se había perdido fue precisamente la imagen de Dios en el hombre. ¿Por qué? Porque Dios creó al ser humano, lo creó con un propósito. Dios creó al ser humano con un propósito divino. Y en ese propósito, amados hermanos, Dios quería que el hombre le glorificara. Dios creó al ser humano para la honra y la gloria de Él. Dios lo creó a usted para que el nombre de Dios fuera exaltado, fuera glorificado. Sea que comamos, dice la Biblia, ¿verdad, hermanos? O sea que bebamos, lo que hagamos, el propósito es que debemos hacerlo para la gloria de Dios. Pero para que nuestra vida glorifique a Dios, para que nuestra vida, amados hermanos, dé gloria a Dios, el hombre tuvo que ser creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando Dios planeó crear al ser humano, Dios tuvo un consenso y dijo: hagamos al hombre, ¿cómo? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y cómo es entonces la imagen de Dios en el hombre? Porque Dios creó al hombre para que el hombre lo glorificara, y para eso tuvo que hacerlo a su imagen, conforme a su semejanza. ¿A qué se refiere esto? Bueno, usted y yo, que fuimos creados para dar gloria a Dios, y que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que entonces el hombre fue creado
con un parecido a su creador. ¿Verdad que sí? Entonces, amados hermanos, los teólogos dicen que la imagen de Dios en el hombre tiene tres expresiones. Una es la imagen natural. Dios nos creó con una capacidad creativa. Dios nos creó con una capacidad de tomar decisiones. Usted y yo tomamos decisiones, ¿verdad que sí, hermanos? Tenemos voluntad. Nosotros decidimos seguir el bien o seguir el mal. Somos seres también pensantes. Dios nos crió con raciocinio. ¿Sí, hermanos? Tenemos la capacidad de pensar, la capacidad creativa, la capacidad de tomar decisiones. Esa es la imagen natural en el hombre. Estos son elementos que el hombre necesita. Dios nos ha creado con conciencia. En ese sentido, nos parecemos a nuestro Creador. Por eso Dios dijo a Adán y a Eva, cuando los puso en el huerto, de todo árbol del huerto podráis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, Dios ya dio una orden. ¿En quién estaba la decisión de obedecer o desobedecer? Dios ya había decidido que el hombre le exaltara y le glorificara, pero Dios no creó robots. Dios creó seres con la capacidad de decidir. ¿Verdad que sí, hermanos? Y ya sabemos la decisión que tomaron Adán y Eva. ¿Sí? Pero también Dios creó al hombre con una imagen política. Nuestro Dios es un Dios soberano. Amén. Él reina, Él gobierna en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él es Dios. Pero entonces Dios le dio al hombre la capacidad de gobernar. Dios le dijo a Adán y a Eva que ellos habrían de trabajar la tierra. La iban de sojuzgar, ¿verdad que sí, hermanos? Se iban a enseñorear, ¿y qué más? Y la iban a multiplicar, es decir, se iba a llenar, la iban a poblar, ¿verdad que sí? Entonces Dios le dio al hombre una imagen política. Dios le ha dado a la mujer el hermoso regalo de la maternidad, ¿verdad que sí? Entonces, hay ahí, amados hermanos, elementos bien importantes en esa imagen política. Tenemos la capacidad de gobernar, por eso se establecen reinos, ¿verdad que sí? Se establecen gobiernos, se establece la institución familiar donde en los roles hay funciones como el sacerdote del hogar, ¿verdad que sí? ¿Quién es el sacerdote del hogar? El hombre. No solamente Dios creó la imagen política, Dios creó en el hombre, y esto es lo que los teólogos dicen que era el mayor parecido y lo que el Señor vino a restaurar principalmente aparte de lo demás. Dios creó al hombre con amor, porque la Biblia dice que Dios es amor, ¿verdad que sí, hermanos? Y le dio al hombre entonces la capacidad de amarlo a Él. Amén. De amarse a sí mismo, de aceptarse a sí mismo y de amar a sus semejantes y todo lo que Dios había creado. Pero aparte de que Dios le dio amor al hombre, porque Él es amor, y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, Dios creó al hombre con justicia, con santidad y con verdad. Es decir, el hombre era un hombre íntegro, que hablaba verdad, un hombre justo, que practicaba la justicia, y un hombre santo, porque su creador es santo. Cuando el hombre desobedece, la imagen de Dios en el hombre queda destruida. Cuando el hombre desobedece a Dios,
la imagen de Dios en el hombre queda tan afectada, que la gracia de Dios tiene que intervenir en el hombre. Dios es el que tiene que iniciar la búsqueda, porque como el hombre ha fallado, el hombre se empieza a dar cuenta de muchas cosas. Adán y Eva se dan cuenta de que estaban desnudos y la intimidad entre Adán y Eva se perdió, y dice la Biblia que ellos fueron y se tejieron hojas de higuera para cubrirse. La intimidad en el matrimonio se pierde porque se pierde la intimidad con el Creador, porque se pierde la intimidad con Dios. El hombre se escondió de Dios y entonces Dios viene y lo busca, y Adán está escondido y Dios le pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y Dios le hace ver que Él sabe que lo ha desobedecido. Cuando el hombre cae, hay 4 áreas de relación que son afectadas. La primera área de relación es el área con Dios. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos. ¿De qué, hermanos? Fíjense, ¿de qué? De la gloria de Dios. El hombre fue creado para glorificar a Dios. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Y la paga del pecado es lo mismo, es la misma condena que se le dio a Adán y a Eva. Ciertamente moriréis. La paga del pecado es muerte. Y muerte significa separación. Hay una separación, hay un abismo entre Dios y los hombres. Por eso el hombre no puede ser a imagen y semejante de su Creador, a menos que el Señor intervenga con su gracia para restaurar lo que se ha perdido. La segunda área de relación es la relación consigo mismo. No solamente el hombre tuvo desconfianza de su Señor, tuvo desconfianza de su Creador, sino que el hombre dejó de amarse a sí mismo, de aceptarse a sí mismo. Entonces, allí es cuando entró el egoísmo. Pero el hombre, amados hermanos, de muchas maneras manifiesta su falta de amor. Mala alimentación, vicios, malas decisiones, de muchas formas. La tercera área de relación es la relación con su prójimo. Con su prójimo. Las guerras. Yo nunca he visto una planeación de guerras entre changos. Las guerras se hacen ¿entre quiénes? Entre seres humanos, entre los hombres. ¿Verdad que sí, hermanos? Y la cuarta área de relación afectada es la relación del hombre con lo que Dios ha creado, con la naturaleza. Toda la afectación, todo lo que se habla del calentamiento global, todo lo que se habla de la capa de ozono, todo lo que se habla de la contaminación, ¿quién lo ha provocado? Es la mala administración, es la afectación de la imagen política de Dios en el hombre. Entonces Dios, para que el hombre le glorifique y la imagen de Dios en el hombre sea restaurada, Dios ha venido a establecer su reino. Y lo ha venido a establecer a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo viene, pero envía a Juan. Y Juan está desarrollando un ministerio donde está dando a conocer a aquel que es el Mesías, aquel que es el Salvador del mundo. Y entonces cuando Juan está bautizando, ve que viene Jesús. ¿Y qué dice Juan? He aquí el Cordero de Dios que, ¿qué, hermanos? Que quita el pecado del mundo, aquello que ha venido para provocar que la imagen de Dios en el hombre fuera destruida. El Señor ha venido para quitarlo.
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces el Señor Jesús viene y se pone delante de Juan para ser bautizado. Y entonces Juan dice que él no es digno de desatar ni siquiera la correa de su calzado. Y Juan se asombra porque el Señor Jesús viene a ser bautizado. Y Jesús, de manera quieta, de manera humilde, viene a establecer su reino poniendo su ejemplo. Amén. Se sujeta a la ley, se sujeta a la obediencia, es bautizado, los cielos se abren, se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y después de ahí, hermanos, Jesús inicia su ministerio para establecer su reino. Pero la otra pregunta es: ¿qué es el reino de Dios? A través del cual el Señor va a restaurar la imagen de Dios en el hombre para que el hombre le glorifique. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es su gobierno. El reino de Dios es su autoridad. El reino de Dios es su dominio. Implantado en el corazón y en la vida de todos aquellos que se arrepienten y reciben a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Entonces Juan vino, amados hermanos, para abrir camino, y Juan es encarcelado porque él está anunciando el reino de Dios y ve que está bautizando y ve que vienen los escribas y los fariseos, cumplidores de la ley y que agregaron más leyes y que habían impuesto carga pesada. Ven que ellos vienen a bautizarse y Juan dice: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que está haciendo Juan? Está anunciando el reino de Dios, porque el reino de Dios, el gobierno, el dominio, el control, la autoridad, Él ha venido para establecerla en el corazón de las personas. Y por anunciar el reino de Dios y por no aceptar que Herodes tenga a la esposa de su hermano, Juan es encarcelado. Y cuando hay cárcel, entonces muchas veces vienen las dudas, ¿verdad que sí, hermanos? Cuando una persona está pasando por cárcel, por prisión, por dificultad, ahí en esos momentos el carácter de esa persona es puesto a prueba. Su vida cristiana, sus principios y sus valores son puestos a prueba. Y entonces Juan en la cárcel tiene una duda y le habla a unos de sus discípulos y manda que le pregunten a Jesús si es Él el que había de venir, porque a lo mejor Él está predique y predique y Jesús no es el que Él esperaba. Si es Él el que habría de venir o esperamos a otro. Y entonces fíjense lo que Jesús le contesta le manda decir a Juan. Ahí leímos el verso 12, ¿verdad, hermanos? Del capítulo 11, pero vámonos al contexto inmediato de este pasaje. Dice en el verso 1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades. Y al oír Juan, ¿en dónde estaba Juan, hermanos? En la cárcel. Los hechos de Cristo, le envió desde sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que, ¿qué, hermanos? Que oyen y que ven. Vayan nada más, lléganle a saber a Juan las cosas que oyen y ven. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? ¿Cuáles eran esos hechos?
¿Cuáles eran las cosas por las que Juan había mandado a preguntarle a Jesús? Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no halle, ¿qué dice, hermanos? Tropiezo en mí. Y entonces Jesús empieza a hablarles de Juan. Juan era el Elías que habría de venir, pero Jesús, amados hermanos, era el Mesías. Y entonces Jesús hace una declaración muy importante. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, ¿qué dice, hermanos? Sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿El reino de dónde, hermanos? El gobierno de los cielos que ha venido a la tierra sufre cambios. A eso significa con violencia. Sufre violencia, sufre cambios, pero no son cambios, amados hermanos, gradualmente. El reino de los cielos sufre cambios fuertes. Amén, hermanos. Sí, gracias. El reino de los cielos sufre transformaciones. Por eso dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio del Espíritu de vuestro entendimiento, porque de esa manera vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, amados hermanos, Dios viene para que el hombre le glorifique y el hombre empiece a construir relaciones sanas. Dios viene a establecer su reino en la vida de las personas, pero para establecer su reino, las personas tienen que saber que ese reino de Dios en la vida de una persona sufre cambios, sufre transformaciones fuertes. Y para poder ser transformados y que el reino de Dios sea implantado en nuestra vida y en nuestro corazón, y la imagen de Dios en el hombre sea restaurada de tal manera que el hombre reconstruya y recupere su relación con Dios, número uno, lo principal. Número dos, que el hombre se vuelva a amar a sí mismo. Número tres, que el hombre ame a su prójimo, ¿cómo dice la Biblia? Como a sí mismo. Y número cuatro, que el hombre empiece a señorear con responsabilidad lo que Dios ha puesto en sus manos. Para que eso sea logrado, el Señor Jesús vino para operar esos cambios en nosotros. ¿Verdad que humanamente es imposible, hermanos? Déjenme les digo ahora, ya les dije que es el reino, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el propósito de Dios al crear al hombre? ¿Cuál es el propósito de Dios al crear al hombre? Que el hombre le glorifique. Amén. Amén. Para crearlo, ¿cómo lo crió? A su imagen, conforme a su semejanza. Con el pecado, esa imagen quedó desfigurada. El propósito divino es venir a establecer su reino para restaurar la imagen de Dios en el hombre. Buscar y salvar lo que se ha perdido. Ese establecimiento del reino sufre cambios fuertes. Cambios que nos tienen que ir transformando, cambiando. Amén. ¿Y qué? Y doliendo. Eso es lo más, lo más difícil, ¿verdad? Los cambios duelen. ¿O no duelen, hermanos? Pero transforman. ¿Sí, hermanos? El Señor ha venido para transformar nuestra vida. Y entonces, para establecer su reino y nuestra vida sea transformada, tenemos que saber que el reino de Dios tiene 4 características principales. Si usted está anotando, anote este versículo.
Dice la palabra de Dios estas características del reino de Dios. Primera los Corintios 4:20. ¿Quién lo lee? Y otra persona que me ayude a leer Romanos 4:17. Primera los Corintios 4:20 y otra que me ayude a leer Romanos 4:17. Ahí hay 4 características del reino de Dios, de lo que Él ha venido a establecer en la vida de los hombres. Entonces vamos a ver cuáles son esas características. La primera de Corintios, ¿quién lo lee, hermanos? ¿Quién dice yo, Benito? A ver, por favor, de pie y fuerte. El reino de Dios no consiste en palabras. No se trata de buenos consejos. Se trata de ¿qué, hermanos? De poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino consiste en poder. Dice la palabra de Dios, en ese establecimiento del reino de Dios, cuando el Señor preparó a sus discípulos, que ellos habrían de ir y predicar y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿saben qué les dijo el Señor? Les dijo, pero vayan a Jerusalén y quédense ahí. No se vayan luego con los folletos, no se vayan luego con las predicaciones, no se trata de palabras. Primero vayan a Jerusalén y quédense ahí hasta que sean investidos. ¿De qué, hermanos? ¿De conocimiento? Ya lo tenían, habían pasado 3 años con el Señor. De buenos consejos, eran buenos consejos, habían estado con Jesús 3 años. Hasta que sean llenos de poder de lo alto, amén. Y usted ya conoce Hechos 1:8, pero recibiréis poder, es lo primero, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y fíjense todo lo que iban a hacer, y hasta lo último de la tierra, pero primero quédense en Jerusalén. Y entonces los discípulos empiezan a orar. Yo no sé si en alguno de esos días que ellos estuvieron orando, ellos oraron una oración que el Señor les enseñó. ¿Saben cuál es la oración que el Señor les enseñó? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y lo que dice, vénganos tu reino. ¿Qué es que el reino de Dios venga? Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. El reino de Dios, vénganos tu reino. Necesitamos tu dominio, necesitamos tu control, necesitamos tu autoridad, necesitamos tu gobierno, así como se hace en el cielo, Señor. Necesitamos que lo hagas en nuestra vida. Y las otras características, ¿quién lee la segunda cita? La primera es poder, las otras 3, ¿sí, mi hermana? Es Mateo 5, 21 al 30. No, perdón. ¿Es Romanos 4, 17? Ay, a mí se me hace que me equivoqué. Romanos 4, 17. Es cuando dice que es el reino de los cielos es justicia, paz, ¿y qué, hermanos? Paz y gozo. ¿Sí, hermanos? Bueno, alguien que me ayude entonces a buscar esa cita que ahorita no recuerdo, y está en que era Romanos 4, 17. Ok, entonces me equivoqué de cita. Bueno, alguien que busque esa cita, hermanos. Era el 14, 17. Ahora sí, no lo lee, hermana, por favor. ¿Quién tiene Romanos 14, 17? Sí, hermano. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice que no es comida ni bebida, aunque somos bien pachangueros, ¿verdad, hermanos? Y comida y bebida. ¿Cuántos fueron a su celebración esta semana? ¿Cuántos se gozaron en su celebración? Amén. Gloria sea al Señor, hermanos, porque pudimos tener
las celebraciones. ¿Cuántos comieron y bebieron? ¿Sí? Pero dice que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. 4 características. Definitivamente necesitamos el poder de Dios para que su gobierno sea implementado en nosotros. Amén, hermanos. Lo necesitamos. Porque a través del gobierno de Dios, el Señor habla en Mateo 5, 21 al 37. Vaya conmigo a ese pasaje. Mateo 5, 21 al 37. Jesús está dando un mensaje que es conocido como el sermón de la montaña. Es conocido como el sermón del monte. Y Jesús, ahí en ese pasaje, hermanos, del 21 al 37, está hablando cuáles son las expresiones del reino de Dios, porque una cosa son las características. Fíjese bien, de las características mencionamos poder, justicia, paz y gozo. Y cuando el Señor habla de la justicia, dice a sus discípulos que la justicia de los discípulos debe de ser mayor que la justicia de los escribas y mayor que la justicia de los fariseos. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Porque los fariseos eran cumplidores de la ley, pero ellos ponían su énfasis en lo externo, ponían su énfasis en lo ritual y ponían su énfasis en lo legal. Pero el énfasis de Jesús, y que son expresiones y son características del reino de los cielos, ponen énfasis en lo interno, ponen énfasis en lo espiritual y ponen énfasis en lo moral. Por eso cuando el reino de Dios es establecido en el corazón de las personas, el hombre se empieza a encaminar a construir relaciones sanas. Y la Biblia habla de las expresiones de la justicia en estos versículos del capítulo 5 de Mateo, del 21 al 37. Fíjese lo que dice: oíste que fue dicho a los antiguos. Y cada una de estas expresiones va acompañada de un oíste que fue dicho. La manera en que el mundo ve la justicia, la manera en que en el antiguo pacto se veía la justicia, es diferente a la manera en que la justicia es vista en el reino de los cielos. Es vista en el reino de Dios, en el reino que Jesús ha venido a implementar, a implantar, a establecer en el corazón de los hombres. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. Ese es un mandamiento que corresponde a los 10 mandamientos. ¿Verdad que sí, hermanos? Y cualquiera que matare será, ¿qué, hermanos? Culpable de juicio. Pero yo os digo, y cada una de estas expresiones también va acompañada de un pero yo os digo. Ese yo os digo no es un yo cualquiera. Fíjese bien, hermanos. No lo dice cualquier persona. Lo dice el yo soy. Lo dice el que es, el eterno, el que era y el que ha de venir. Lo dice Jesucristo, que ha venido a establecer su reino. Dice, pero yo os digo que cualquiera que hermanos, que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y entonces empieza a hablar del enojo. ¿Cuántas veces el enojo destruye las relaciones? Y luego dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Es decir, si tú te enojas con tu hermano y le dices necio, ya eres como un homicida porque estás afectando las relaciones. Y eso fue lo que quedó afectado con la caída. Por eso, amados hermanos, Jesús recuerda el primer y más grande mandamiento que tiene que ver con las relaciones interpersonales, con la relación primero con el hombre y Dios. El primer mandamiento es: llamarás al Señor tu Dios. Esa es la principal relación que tiene que ser restaurada. Amén. Con todas tus fuerzas,
con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda ¿qué? Con toda tu alma. Porque cuando amamos a Dios así, cuando esa relación queda restaurada, entonces vamos a tener el poder de cumplir el segundo mandamiento. Y el segundo, dice la Biblia, es, fíjese cómo dice que es, semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Restauración de relaciones, relaciones sanas. Hermano, le pregunto, ¿cuántos en esta mañana, antes de venirse, discutieron con su pareja, discutieron con sus hijos, se vinieron enojados? Dios quiere relaciones sanas y para eso es importante que el reino de Dios sea establecido en nuestra vida. Amén. Y ahí hay expresiones. Señor, necesito tu poder. No puedo controlar este enojo. Necesito tu poder porque el enojo, Señor, me lleva muchas veces a insultar. E insulto a mis seres amados. Y entonces, amados hermanos, dice que aquel que dice necio. ¿Sabe cuál es la connotación de necio en este pasaje? La connotación de necio es como desprecio. Muchas veces nosotros despreciamos por diferentes motivos. ¿Sabe? Cuando una persona tiene mucho conocimiento, muchas veces desprecia a los que saben menos que él. ¿Verdad que sí? Cuando una persona tiene poder y tiene dinero y bienes materiales, desprecia a los que no tienen como él tiene. ¿Verdad que sí, hermanos? Desprecian. Cuando una persona tiene éxito y el otro no, desprecia. Jesús nos habla de que muchas veces entra un hombre bien portado y le abrimos paso para que se siente en los primeros lugares. Pero viene un pordiosero que huele mal. ¿Verdad que sí, hermanos? Y a veces pues es difícil abrazarlos porque el tufo no da aquí, da desde que entra. Déjeme decirle que acabo de predicar en la iglesia Valderas, es una iglesia en México, una iglesia que pues es bendecida en su membresía de corte tradicional, pero con mucha gente, tienen creo que 4 o 5 cultos, y cada culto se llena. Cuando terminé yo de predicar, la tradición es salir allá afuera, los pastores se ponen afuera y empiezan a saludar a toda la gente que va saliendo. Esa iglesia está en una de las calles principales de la Ciudad de México, en Valderas. Y pasa mucha gente por ahí, hermanos. Ahí, aparte que pasa el metro, hacen caminatas, hacen muchas cosas en esa calle. Entonces imagínense cuánta gente pasa por esa iglesia y cuánta gente entra. Afuera de la iglesia usted sale y están la ropa a la venta, están los tacos, y repito, están los tacos, pero también hay mucha gente indigente que entra y sale. Y cuando yo terminé de predicar, cuando salieron, hermanos, ese día, como allá no hace tanto calor como aquí, pues yo me puse traje. Me fui perfumadito y los hermanos salieron. Pero entonces se presenta una viejita indigente y la viejita bien contenta. Me dice, deme su nombre y su dirección, pastor. Y le dije, sí, ahorita se lo doy, hermana. Y me dice, y deme un abrazo. Yo dije, ay, mamita. Hermanos, le di un abrazo a aquella hermana. Y me abrazó y me besó. Mi amor, aclaro que era una viejita, ¿eh? Me abrazó y me besó y me apretó bien fuerte y yo le di mi nombre y le di mi dirección. Y le dije, le voy a dar mi nombre y mi dirección para que ore por mí. Usted ore por mí.
Y después de eso la gente ya no se me acercó a saludarme. Me dejó bien oloroso. Pero entonces, cuando yo la estaba abrazando a esa viejita, yo recordé ese pasaje. A veces a nosotros nos falta desarrollar el carácter del reino de Dios. Para desarrollar el carácter del reino de Dios tenemos que dejar que Él venga y gobierne nuestra vida y en nuestro corazón. Y dice la Biblia que aquel que llama necio a su hermano o llama fatuo a su hermano, y dice la Biblia que cuando vengamos, ahí mismo lo dice en el pasaje, y presentemos ofrenda, porque en aquel tiempo llegaban, presentaban ofrenda, le entregaban al sacerdote. Que cuando presentamos ofrenda y nos acordamos que algún hermano tiene algo contra nosotros, ¿qué dice? Que dejemos ahí nuestra ofrenda. Y que vayamos y hagamos concesión con nuestro hermano. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene a nuestra vida a establecer su reino y a restaurar su imagen, hermanos, la justicia y la santidad, la verdad, la imagen de Dios en el nombre, lo que la Biblia describe como el nuevo hombre, ese debe de ser nuestro traje ahora. ¿Sí, hermanos? Más que una corbata, que si la tiene póngasela, más que un traje, que si lo tiene póngaselo, más que esas cosas. La Biblia nos habla de un vestido. La Biblia dice, revestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en justicia y santidad, ¿de qué? De la verdad. Un hombre de verdad es un hombre justo y santo cuando ha permitido que el Señor venga y tome control de su vida, porque cuando el Señor viene y toma control de su vida, al empezar a implementar ese reino, va a haber violencia, va a haber cambios fuertes, va a haber cosas que nos van a doler, pero vamos a mejorar en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nuestro prójimo. Porque la Biblia dice, oísteis que fue dicho. No solamente dice, oísteis que fue dicho, no matarás. Dice la palabra de Dios, oísteis que fue dicho, no cometerás, ¿qué, hermanos? Adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para desearla, ya adulteró con ella. ¿Qué dice, hermanos? No dice cualquiera que mira a una mujer nada más. Yo estoy viendo ahorita a las hermanas. Dice aquel que mira a una mujer, ¿para qué? Para desearla. Ya adulteró con ella. ¿En dónde? El Señor va más allá de lo externo. El Señor va a los pensamientos y va al corazón. Ya adulteró con ella en su corazón. Y cualquiera, dice, que repudia a su mujer. ¿Sabe? La restauración entre el hombre y la mujer quedó afectada. La imagen entre el hombre y la mujer quedó afectada, la relación. Y Dios ha venido a restaurar el matrimonio. Amén. Por eso Él no acepta el divorcio. Es que en la ley de Moisés sí, por la dureza del corazón. Pero al principio no fue así. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y lo que Dios juntó, hasta que la muerte los separe. Amén. Y diga amén con gozo, hermano. No lo diga resignado, por favor. Pues sí, pues amén. Pues ya me casé. ¿Ya qué? Diga. A ver, quiero escuchar a las hermanas. A ver, ¿cuántos dicen amén con gozo? Ay, híjoles, yo no lo noté con tanto gozo. A ver, ¿cuántos dicen amén con gozo? Ya salió, ya casi sale con júbilo. ¿Sí? Varones, ¿cuántos dicen amén con gozo?
El reino de los cielos sufre violencia. Amén. Sufre cambios. No solamente, hermanos, es la restauración de las relaciones con nuestro prójimo, con nuestra pareja, en el matrimonio. ¿Sabe? El Señor dice que no debemos de jurar, ni por el cielo, ¿verdad que no, hermanos? Ni por la tierra. Dice que no debemos de jurar. Dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. El hombre de Dios no tiene necesidad de llegar a los juicios. Inclusive dice que en el camino arregla las cosas. No tienes necesidad de llegar a eso. Tienes que estar trabajando para que el reino de Dios sea implementado en tu vida y en tu corazón. Y entonces dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. La palabra en los tiempos de Jesús es una prenda, es una garantía. Amén. Tenía validez, que vuestro sí sea sí o vuestro no sea no. Que no sean como Canelo y Chávez. ¿Cuántos están siguiendo eso, la de Canelo y Chávez? Hicieron una apuesta, ¿verdad? Gracias, hermano, por ser sincero usted y yo. Chóquela, yo también lo estoy viendo. Hicieron una apuesta, iban a apostar la bolsa en la siguiente pelea. La bolsa es su dinero, lo que iban a ganar en la pelea. Pero últimamente, como dice mi hermano, no, Manuel Padilla no, José Padilla, ¿verdad? Les pasó lo que San Martín de Madera, ¿verdad? Se rajaron. Ya están con que no. Bueno, eso es en el mundo. Pero en la palabra de Dios dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y entonces vienen los enemigos y habla de los enemigos. Dice la Biblia, en palabras de Jesús, que al que te pida tu túnica, dice, dale también la capa. Que el que te pida llevar la carga una milla, ve con él, ¿qué dice, hermanos? 2. Que al que te hiera en una mejilla, ponle también la otra. Muchos han tomado esto de manera literal, ¿verdad? Y dicen, ay, si le pego, ponle la otra. Pero lo que está diciendo, amados hermanos, el Señor, es que nosotros desarrollemos el carácter del reino de los cielos en nuestra vida. Y ese reino, ese carácter, sufre violencia. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Solo los valientes lo arrebatan. Que el reino de Dios se establezca en el corazón de los hombres requiere valor. Amén. Ser cristiano, fíjese bien lo que le voy a decir. Ser cristiano es para hombres y mujeres valientes. Ser cristiano es para gente que está dispuesta a que Dios, fíjese bien, opere esos cambios. Porque esos cambios, esa violencia, esa transformación le va a doler. Pero esa transformación que le va a doler, le va a dar fruto, porque entonces usted va a empezar a construir relaciones como nunca antes, y va a empezar a construir relaciones como nunca antes, porque Dios va a empezar a operar en su vida el fruto del Espíritu Santo, cualidades de carácter que lo van a hacer mejor y que van a permitir que el nombre de Dios en su vida sea exaltado, que el nombre de Dios en su vida sea glorificado. Pero el fruto que usted va a ver es que usted va a amar a Dios, y entonces va a amar a su prójimo, va a amar a su semejante. Y el amor, que es el móvil principal, amados hermanos, el amor de Dios en la vida del creyente, lo va a llevar a guardarse de ofender, a guardarse de ser infiel, a guardarse de repudiar, a guardarse de arreglar las cosas. Amén, hermanos, de insultar, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, hace un momento yo estaba cantando, cuando hay un canto que dice que Él venga, ¿verdad? Y tome su lugar. Amén, hermanos. Y que Él venga y establezca
su reino. Yo le dije al Señor, yo quiero, Señor, y yo sé que me va a doler, pero yo quiero que tú establezcas tu reino en mi vida, Señor. Establécelo, Señor. ¿Sabe cómo inicia ese establecimiento? Y por si usted quiere que el reino de Dios sea establecido en su corazón, inicia cuando usted se arrepiente de sus pecados y deposita su fe en Jesús. El arrepentimiento y la fe en Jesús son la entrada para el reino de Dios. Amén. Y si usted tiene relaciones rotas, está peleado con su hija, ya se divorció una vez, su segundo matrimonio no va bien, no está marchando bien, y tiene que reconocerlo si no está marchando bien. Ya dejó a una mujer y está con otra, y con esa otra tampoco, ya le echó la culpa a la otra todo lo que pudo, y ahora con la nueva también le está echando la culpa. Y usted, que ahora tiene no solamente una mujer, tiene otro hombre, ¿verdad? Tiene otro hombre, no le fue bien con el primero, se equivocó, y parece que la segunda vez también se equivocó. Puede tener un hombre, 2 hombres, 3 hombres, 4 hombres, casarse 1, 2, 3, 4. Si el reino de Dios no se establece en su corazón, las cosas no van a cambiar. Jesús se acercó a una mujer y le dijo, dame de beber. Como tú siendo judío, me pides a mí que soy samaritana, que te dé de beber. Si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. El que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que será en él una fuente que salpique, que salte para vida eterna. Señor, en este monte es donde se debe de adorar. Ustedes dicen que en este monte es donde se debe de adorar. Los judíos dicen que en Jerusalén. Pero va a llegar el día en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que lo adoren. Va a llegar el día en que va a haber hombres y personas que van a recuperar y van a ser restaurados en la imagen de Dios en el hombre, y van a glorificar a Dios y lo van a exaltar. Y el reino de los cielos, dice el Señor, ya está entre ustedes. ¿Entre quiénes? ¿Dónde está tu marido?, le dice a esta mujer. Señor, no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Has tenido 5, has estado bebiendo de esta agua y esta agua no te ha saciado. Has bebido una vez, 2 veces, 3 veces, te has casado una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, has tenido un hijo, 2, 3, 4, 5, dentro y fuera del matrimonio. Y pues gloria a Dios por los hijos, ¿verdad, hermanos? Eso no es lo malo, sino dónde los tuvieron y cómo los tuvieron. Y no se han saciado. No se van a saciar. No se van a saciar. Pero Jesús dice, el que bebiere del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que será en él una fuente que salte para vida eterna. Yo necesito esa agua. Yo necesito beber de Jesús. Yo necesito que Él venga. Yo, Pastor Ricardo Martín, necesito que Él venga, establezca su reino en mí. Yo lo necesito. Y el Señor me ha hecho llorar porque, ay, híjoles, a veces soy terco, soy testarudo. Porque es verdad que no nos gustan los cambios, hermanos. ¿O sí? Pero el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y solo quiénes? Los violentos. Los que están dispuestos a que el Señor haga esos cambios. Me va a doler, Señor, pero aquí estoy. Métele jeringa. Métele suero, Señor. Métele. Digo, porque es a lo que más le tenemos miedo a algunos hombres, ¿va? A la hojita. Aquí estoy, Señor. Hazlo. Yo quiero
que tu nombre sea glorificado. Amén. Y en esa glorificación quiero ser un mejor hombre para ti. Quiero ser un mejor hombre para mi esposa. Quiero ser un mejor padre para mis hijos. Quiero ser un mejor pastor. Quiero ser mejor. No me conformo, Señor. ¿Por qué? Porque me falta mucho. Ven y toma tu lugar. Hoy ven y toma tu lugar, Señor. ¿Usted ve cómo está su relación? Muchas cosas destruimos, ¿verdad que sí, hermanos? Yo, Pastor Ricardo Martínez, he destruido cosas que me ha costado mucho restaurarlas. Y me he arrepentido. Y he tenido que reconocer que necesito depender de Él. Que Él tome el control y su gobierno. Porque separado de Él nada puedo hacer.